Agustín Rossi, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy gentil. Estamos hablando de eso en la previa. ¿Siente que el peronismo está más cerca de la unidad y de volver al poder? A mí me parece que veo pocas posibilidades, casi ninguna, de que el presidente Macri sea reelecto. Si los opositores hacemos bien las cosas, me parece que hay muchas posibilidades de que los argentinos elijan un camino distinto al que ha sucedido durante estos 4 años. Hacer bien las cosas significa, a mi criterio, construir la unidad lo más amplia posible, porque una unidad amplia permite la posibilidad de ganar en primera vuelta, llegar al 45% de los votos. Me parece que en ese sentido dependerá de la inteligencia y de las convicciones que tengamos los dirigentes políticos opositores para poder hacerlo, digamos, ¿no? En su provincia van a paso, y eso es lo que ordenará eventualmente al peronismo de Santa Fe, entre Perotti, muy prontito, a fines de este mes, y María Eugenia Bielsa. Sí. ¿Usted apoya abiertamente a alguno de los dos? A Perotti. Nosotros hicimos un acuerdo con Unidad Ciudadana y la mayoría de los dirigentes nuestros van en las listas con Omar Perotti. En realidad lo primero que hicimos fue tratar de hacer todas las gestiones para que haya una sola lista. No logrado ello, PASO lo resuelve. No lo hicimos, y de hecho yo participé de reuniones junto con Omar Perotti y con María Eugenia Bielsa. Bueno, los dos tenían argumentos válidos para intentar ser cada uno de ellos, y después entendimos que en esta idea de fortalecer los espacios unitarios, la mayor cantidad de sectores del peronismo y de los otros partidos que componen el frente que conformamos en Santa Fe, conformamos un frente donde está el PJ, los partidos de Unidad Ciudadana, algunos otros partidos menores, el Frente Renovador participa dentro de ese frente, estaban más volcados hacia la candidatura de Omar Perotti, y nos parecía que nosotros teníamos que estar acompañando. ¿Eso puede ser una experiencia testigo para la elección nacional? Es decir, que si no hay acuerdo al final del camino puede haber una paso, como dijo Scioli aquí el viernes, respecto a una paso con eventualmente la expresidenta también, etcétera, y que Massa pueda estar, cosa que hoy parece ser algo lejana, pero no tan imposible. Yo diría que sería más o menos así la secuencia. Si de veras le queremos ganar a Macri, el camino más corto, más directo para ganarle a Macri es la unidad de la oposición. Si hay diferencia entre los distintos candidatos o los distintos dirigentes de la oposición, lo lógico y lo razonable es que esas diferencias se resuelvan virtuosamente en unas PASO, haciendo uso virtuoso del instrumento de las PASO, y que después vayamos a las elecciones con una única representación electoral del conjunto de la oposición. Lo demás, eso sería la política con mayúscula. Los opositores nos ponemos de acuerdo, trazamos un programa de 10 puntos, 12 puntos. Cambiemos 2015, ¿va? De 12 puntos, una cosa de ese tipo. Nos ponemos de acuerdo fundamentalmente en todas las cosas que creemos que hay que hacer para un programa que saque a la Argentina de la crisis. Y definimos que no hay acuerdo entre quienes son los que quieren ser candidatos a presidente, vayamos a una PASO. Y esa PASO se define. Lo demás es matemática y mezquindad, es mirar la política con un solo ojo. Digamos, no esta cosa de que no, vamos a construir una opción porque vamos a salir segundo, no importa quién salga primero porque el tercero me va a votar a mí que estoy segundo. Eso es matemática, no es política. Uno tiene que construir política tratando de generar un escenario que sea que te permita potenciar la totalidad de las opciones que te da el sistema electoral, y al mismo tiempo representar la expectativa que yo creo que tiene el 70% de los argentinos. Ese 70% de los argentinos con los cuales tenemos un acuerdo en el desacuerdo, no queremos que siga Macri, ese 70% de los argentinos no son todos peronistas, no son todos kirchneristas, no son todos de Alternativa Federal, son los argentinos. Entonces, a esos argentinos nosotros tenemos que tratar de construir una propuesta que pase del acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro, hacia qué es lo que queremos hacer con la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019. ¿Usted quiere ser presidente? Yo he dicho que voy a ser candidato a presidente en tanto y en cuanto Cristina no lo sea. Como depende de eso, algunos hablan de un renunciamiento de la expresidenta, que algunos ponen fecha 25 de mayo a propósito de la salud de la hija y tantas otras cuestiones. Parece bastante poco probable. Grabois dijo,
es un hecho que Cristina va a ser candidata. Esta mañana y la vio ayer en el Instituto Patria, qué sé yo. ¿Usted qué cree? ¿Que va a ser candidato a presidente o no? No. La verdad que no lo sé. Nunca, no me atrevería a ser vocero formal o informal de una decisión de esas características. Está bien. Es una decisión. Nunca, digamos, las decisiones de ser candidato a presidente son decisiones que contemplan dos planos, y hay un plano que es colectivo y otro plano que es muy personal, muy personalísimo. Yo en eso estoy muy tranquilo, porque además tampoco tengo ansiedad con el tema de los tiempos, digamos, ¿no? Yo creo que Cristina, si hay algo que hicieron siempre muy bien Néstor y Cristina, es manejar muy bien los tiempos. Así que yo, mira, en febrero del año pasado, ¿cuál fue el análisis que hice? Dije, nuestro espacio político, digo, los que reconocemos el liderazgo de Cristina, necesita una candidatura para el caso de que Cristina, por cualquier circunstancia, decida no ser candidata. Y salí a construir eso. Entonces, para mí es muy simple, muy lineal. Digamos, Cristina no es candidata, yo soy candidato. Cristina es candidata, yo la apoyo a Cristina. Lo llevo a Leyes. Sí. Su función de diputado, presidente de una bancada de las más importantes en el Congreso. Sí. Ley de responsabilidad penal juvenil, que se está discutiendo, etcétera. Sí. ¿En principio a favor o...? En contra. No quiere bajar la imputabilidad ni a 15 ni a 14, ¿no le parece un debate? No me parece que sea un tema, trascendente. Me parece que lo que se va a hacer es estigmatizar a los jóvenes, a los pibes, y no a cualquier pibe, sino que cuando están pensando en bajar la edad de imputabilidad, no están pensando están pensando en un pibe, que es el pibe de los barrios con una gorrita con la visera invertida. Y yo creo que no se resuelven los problemas ahí. Pasa que a los 15 años ese pibe también puede matar. Y sí, también a los 16 y también a los 17, pero uno cuando legisla tiene que ver en función de lo que significa, de lo que significan las estadísticas. En mi provincia es el 1%. El 1% de los delitos graves como todo en estadísticas que hablan de muertes, Agustín, sea el 1, sea el 0,5, hay que explicarle a la víctima que hay un chico de 14 años que entiende que hace, que mató a su hijo, a su padre. Está claro, digamos, ¿no? Pero no me parece que sea el camino, digamos, ¿no? No me parece que por ese 1% uno tenga que poner dentro del sistema penal a los pibes menores de 15 años. La ley de financiamiento de partidos políticos, que hoy obtuvo media sanción en el Senado, sí. ¿Usted va a hacer lo mismo que hizo la expresidenta con todo el bloque de retirarse y no validarla? No lo sé. ¿No tiene definición todavía? Nosotros lo que planteamos siempre planteamos que nos parecía que en la discusión de financiamiento privado sí o no, nuestra posición era financiamiento del 100% del Estado, que no haya financiamiento privado ni de las empresas ni de los particulares. Hoy tenemos una ley todavía vigente, que fue la ley que se reformó en el año 2009, que introdujo las PASO y prohibió el aporte de las personas jurídicas, o sea que prohibió el aporte de las empresas, quedaba el aporte solamente de las personas físicas. De las personas físicas. No para las campañas, no para el mantenimiento de los partidos, que para el mantenimiento de los partidos, los aportes que se puedan hacer fuera de los periodos electorales, nos parecía que sí que podía existir algún tipo de financiamiento. Pero la verdad que la posición de nuestro bloque es una posición donde esté lo más cercano que sea al financiamiento público, al financiamiento del Estado. Me parece que eso es lo que transparenta más, que es lo que lo hace más democrático, hace que la dirigencia política esté menos comprometida con poderes, hace que no exista la diferenciación. Puede haber un partido político pro empresa o a favor de las posiciones empresarias y tiene mayores posibilidades de recaudar que un partido político que tenga posiciones más contrarias a las empresas. Pichetto dijo eso acá ayer. Entonces, ¿por qué no van a poder apoyarme si yo quiero la actividad minera con responsabilidad, si yo quiero el desarrollo del fracking, si yo quisiera desarrollar economías donde pueda o necesariamente exista inversiones, etcétera? Bueno, pero entonces con ese mismo criterio, entonces si hay un partido ecologista, no tendría ningún apoyo de esas mismas empresas, que son empresas poderosas, las cuales describía ayer el senador Pichetto, que le darían un apoyo importante. Entonces se produce claramente un desequilibrio. Por eso lo que yo digo es que no me
tratar de tener la mayor cantidad de barreras para que el poder económico no se meta dentro de la actividad política. Entonces, la manera para que el poder económico no se meta dentro de la actividad política es garantizar el financiamiento estatal. Sí, así que, si lo que vamos a hacer, veremos en la reunión de bloque cuando lo tratemos, porque sé también que, a pesar de que se incorporaron eso, hay otras modificaciones que se acercó el apoderado de nuestro partido, del Partido Justicialista, que fueron tomadas en cuenta. Y bueno, nosotros tenemos dentro del bloque al presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, así que analizaremos todo eso. Antes de Nacho y Lourdes, la última de mi parte es el blanqueo laboral. Si sale, si hay acuerdos, si finalmente el Senado llega a un acuerdo y lo vota. ¿Podría prosperar este año en medio de toda la discusión del año electoral? A mí me parece que lo que tiene que haber es una política que genere empleo en la Argentina. Entonces, la verdad que si tenemos esta política económica, vamos a discutir una ley de blanqueo laboral mientras cierran en las empresas. ¿Por qué no discutimos en serio, digamos, no? Todos los días te cierran empresas, todos los días sumerges a argentinos debajo de la línea de la pobreza, debajo de la línea, en muchos casos, debajo de la línea de la indigencia. Hay un 60% de la actividad industrial con capacidad ociosa. Y estás discutiendo el blanqueo laboral. La verdad es que no siento que sea el eje prioritario, digamos, ¿no? Ni creo que vaya a resolver el problema del empleo. El problema del empleo en la Argentina lo va a resolver claramente si llegamos a tener una política económica expansiva que genere trabajo en la Argentina. Y eso es lo que no hay hoy en la Argentina. Mirá, esta semana salió un informe de una fundación que funciona con un grupo de sindicatos en la ciudad de Rosario que analizó la desocupación en el primer trimestre de este año. El INDEC actualiza, da información semestre atrasado, digamos, ¿no? En Rosario está el 14,8% la desocupación. Entonces, vos tenés indicadores de desocupación. Rosario es una ciudad particular porque cuando vos tenés programas de recesión económica con baja de la actividad económica, tenés que fijarte en aquellas ciudades que no son capitales de provincia porque hay baja creación de empleo estatal. Entonces, en Rosario, la mayor parte del empleo que se genera es el empleo privado. No sucede lo mismo en otras ciudades, como en Santa Fe, en donde la incidencia del empleo estatal es muy alta, que funciona como colchón, porque ese es un empleo estable, ¿no? Es la diferencia entre La Plata y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, entonces, por ejemplo. Hay 4 o 5 ciudades, o 6 ciudades en la Argentina. La nombraste vos, bueno, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Concordia, más o menos son ciudades que son muy sensibles la generación de empleo al modelo económico. No por nada, en Rosario, en la década del 80, con la hiperinflación de Alfonsín, fue la primera ciudad en donde hubo saqueos, acordate, en el año 89. Entonces, a mí me parece que la situación económica es una situación de muchísima gravedad y que el gobierno tendría que estar pensando en cuáles son las políticas, una política fiscal expansiva que permita la recomposición del mercado interno. 75% del PBI en la Argentina se explica por el mercado interno y este gobierno ha deprimido absolutamente el mercado interno porque ha aminorado claramente el ingreso de los argentinos. Yo sé que con el mercado interno solo no alcanza. Ahora, sin el mercado interno no se puede crecer. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es recomponer el consumo, recomponer el mercado interno para que la Argentina vuelva a crecer y que vuelva a generar empleo. Nacho, me parece. Lourdes. Ayer estuvo aquí Miguel Pichetto y dijo que quienes le piden a la expresidenta que en caso de volver venga con intención de revancha y con el misterio de la venganza le hacen un daño irreparable. ¿Usted ve margen para que si vuelve Cristina vuelva con esa visión de gobierno? ¿Quién le pide eso a Cristina? Bueno, dicen sectores radicalizados que adhieren al kirchnerismo. Los esfuerzos de Miguel de convertirse en un Bolsonaro argentino son incesantes, digamos, ¿no? ¿Usted lo define así? No, digo, por broma, tengo afecto por él, digamos, ¿no? Independientemente de que no comparto sus posiciones actuales, por eso me río. Miguel sabe que eso no es cierto. Digamos, no hay ninguna intención, ni Ministerio de la Venganza, ni nada que se le parezca. Nosotros, si llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2019, nos vamos a tener que preocupar por el desastre económico que nos deja este gobierno. Es más, yo imagino
que el gobierno nuestro, a partir del 10 de diciembre del 2019, tiene que ser un gobierno lo más parecido posible a un gobierno de unidad nacional, en donde convoquemos a todos aquellos sectores que quieran ayudar a sacar a la Argentina de la crisis. Vamos a tener un país que de punta a punta el PBI va a haber